Bienvenidos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya están listos para la porción de la palabra del día de hoy? Mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos, Toluca, y este espacio se llama Biblia con Café. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos muy contentos porque hemos estado avanzando en el estudio de la Biblia. Afortunadamente ya cada vez, entre más vamos leyendo la Biblia, como que más nos vamos apasionando. Bueno, no sé si te está pasando esto, pero en realidad a mí me da mucho gusto y me da una alegría, un gozo. Hay algo en mi corazón, en mi espíritu, que me hace levantarme tempranito para venir y estudiar la palabra junto contigo. La verdad es que este es un compromiso que hacemos. No lo hacemos con el hombre realmente, sino que al final del día lo hacemos con Dios. Lo hacemos con Dios porque es algo que nutre nuestro espíritu. Mira, en el día podemos nosotros alimentar nuestro cuerpo, podemos ejercitar nuestro físico, podemos capacitarnos en lo profesional, podemos hacer relaciones, pero ninguna actividad va a nutrir nuestro espíritu como lo hace la palabra de Dios. Imagínate cubrir todas las áreas y estar al pendiente de todo tu cuerpo, tu vida, tu trabajo, tus relaciones, y descuidar lo más importante, que es tu espíritu. Imagínate. Por eso este espacio yo creo que es uno de los más hermosos, de los más poderosos durante la mañana, porque tenemos un espacio con Dios, le dedicamos nuestro tiempo a Dios, se lo ofrendamos porque es una manera de dar una ofrenda a Dios. Cuando tú das tu tiempo, también estás ofrendando parte de tu tiempo. Y algo importante, estás dando los primeros minutos de tu día para Dios. Dime, ¿acaso tú crees que Dios no lo va a recompensar? Dios recompensa todo. Dios nunca se ha quedado con nada. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y esto es Biblia con Café. Vamos a comenzar. Estábamos analizando el libro de Marcos el día de ayer y vimos que el libro de Marcos empezaba con una cita del libro de Isaías, del profeta del Antiguo Testamento, y con Juan el Bautista, quien profetizó también pues lo que era su venida. Juan el Bautista profetiza su venida, Isaías profetiza su venida. Entonces, naturalmente, Marcos inicia con una leyenda de lo que era el Antiguo Testamento, que decía que el principio del Evangelio de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. También vimos que vimos el bautizo y lo que era la parte de la tentación. Jesús llama a Simón y a Andrés y se junta con otros 10 discípulos. También empieza Jesús con su ministerio y empieza a llamar a los hombres. Hoy nos vamos a concentrar en el libro de Marcos, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5, ¿ok? Pero no sin antes orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu tiempo. Gracias, Señor, porque tú has decidido, Señor, venir con nosotros. Has decidido, Señor, abrazarnos, enseñarnos. Y queremos aprender de ti, queremos conocerte, queremos ver tu carácter, queremos ser como tú, Padre. Gracias por esto que nos nutre, Señor, que nos alimenta todos los días. Bendecimos, Señor, este tiempo, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que tengas igual una pluma o un bolígrafo y que también tengas tus notas. Necesito que hagas notas. Mira, de esta manera las cosas se te van a facilitar mucho más. Vas a traer memoria de algunas cosas que estamos leyendo. Vas a anotar versículos que son importantes. Que también tengas tu Biblia si así lo prefieres. Pero sí es importante que de alguna manera tú también vayas llevando algún registro, ¿sale? Y pues, sin más ni menos, vamos a iniciar con Marcos, capítulo 4. Dios les bendice. Y vamos a comenzar porque la historia está increíble y solamente vamos a leer el día de hoy 2 capítulos. Otro día, Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Con mucha gente se reunió para escucharlo. Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde ahí.
La gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron, porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso, las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 semillas y otras 100 semillas. Luego Jesús dijo: si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Y Jesús respondió: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Jesús les dijo: si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y las comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas semillas, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representa a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien, con la alegría les dura muy poquito tiempo. Tan pronto como tienen problemas y se olvidan del mensaje. Amén. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero, en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y lo hacen muy bien. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Después de esto, Jesús les dijo: si encienden una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama, claro que no. Dice: se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre muy bien, porque todo lo que está escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, úsenlos. También les dijo: presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás, y mucho más todavía, porque al que tenga algo se le dará más, pero al que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. Jesús también les puso otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando el hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de día o si es de noche. Las semillas siempre nace y crece, y sin que el campesino entienda cómo es. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Jesús también le dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra. A pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones y de acuerdo con lo que la gente podía entender. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con mayor claridad.
Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una gran tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y empezó a llenarse de agua en su totalidad. Dice: entre tanto, Jesús había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Aleluya. Vemos cómo del capítulo 4 del libro de Marcos, Jesús del 1 al 20 les enseña a sus discípulos la parábola del sembrador y también al mismo tiempo se las explica, les da los motivos y las razones por la cual les habla a sus seguidores de esta manera. Del 21 al 34 vemos algunas otras parábolas y del 35 al 41 Cristo calma la tempestad. Es un momento donde todos los discípulos están junto con Jesús. Jesús va a retomar un descanso y de repente las olas empiezan a agitarse. Los discípulos se espantan y van buscando a Jesús. Capítulo 5. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él los rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos, lastimándose con piedras. En el momento que Jesús bajaba de la barca, el hombre salió del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas ante él. Jesús ordenó al espíritu malo: espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios, te pido, no me hagas sufrir. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de los hombres. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban había 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron todo lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido, portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban absolutamente de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Jesús llegó a la barca del otro lado del lago y se quedó a la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó
hasta el suelo y le rogó: mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre de ella para que ella sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado todo en médicos y todo su dinero se lo gastó allí. Pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, la habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía mucho más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido un poder de él. Entonces miró a la gente y le preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron: mira cómo se amontona la gente sobre ti, y todavía nos preguntas: ¿quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente, pero para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, fue y se arrodilló delante de él, y temblando de miedo, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que de lo que le había dicho Jairo. No tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron a la gente que lloraba, otra gritaba y otra hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús, entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella, y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en un idioma arameo: Talita cum, que esto quiere decir levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había sucedido y después mandó que le dieran de comer a la niña. Aleluya. Amén. Bien, estamos delante de un escenario donde Jesús está de lleno en lo que es su ministerio. Él está sanando. Del 1 al 20 del capítulo 5 vemos lo que es la sanidad del endemoniado. Jesús está en medio de su ministerio y él sigue sanando, él sigue operando. Después del 21 al 34, la sanidad de una mujer. ¿Sabes? Ahí en este momento dice la palabra que salió un poder de Dios, un poder de Jesús de ese momento de su cuerpo, y la mujer que lo había tocado en ese mismo instante había recibido su sanidad. Después del 35 al 43 vemos que la hija de Jairo es resucitada. Mientras unos lloraban, otros gritaban y otros estaban alborotados, Jesús le pidió a todos que se salieran de ese lugar y solamente entró él con 2 de sus discípulos y le dijo a la niña Talita cum, que significa levántate. Entonces la niña se levantó con tan solo 12 años de edad y salió de ese lugar y fue sana. Y le pidió que de esta manera fueran y contaran, ¿verdad? Que no le contaran, mejor dicho, le ordenó a ellos que no le contaran a nadie lo que había pasado. Y después mandó que Jesús, ¿verdad?, le mandó a los familiares de la niña que le dieran de comer. Hasta aquí llegamos el día de hoy en Marcos 4 y Marcos 5. Recordemos algunos datos importantes del libro de Marcos. Marcos nos representa la narración de esos 3 años de Jesús en su ministerio, ¿sale? Sobre nuestra salvación llevada a cabo a terminar
para el rescate de nuestras almas y la derrota de Satanás. Recordamos que durante este ministerio Jesús nos recuerda que somos salvos, que somos sanos, que nuestras almas son libres, y también derrota a Satanás. En este libro de Marcos, en este libro nosotros vamos a encontrar 4 cosas interesantes. Vamos a ver los sufrimientos, su muerte, la resurrección y el triunfo final de Jesucristo. Marcos, recordemos que era hijo de María de Jerusalén. Esta familia, al parecer, era una familia cristiana, una familia que predicaba, y Marcos es hijo de una mujer que se llama María. Ahora, Marcos acompaña a Pedro a Roma como su intérprete y compiló este mensaje de la prédica de Pedro. ¿Sabes? Marco acompañaba a Pedro a Roma, y mientras Pedro estaba predicando, Marcos compilaba lo que es el contenido de este libro y lo escribió precisamente para que nosotros el día de hoy lo pudiéramos conocer. Ahora, Marcos fue educado con los romanos. Recordemos que Marcos creció con los romanos y de esa misma manera Marcos fue educado. Entonces, esto le daría autoridad, le permitía, ¿verdad?, posteriormente ser una persona apto para escribir y dirigir el evangelio a los romanos, a los gentiles, a los creyentes de ese momento. Ahora, como último detalle, Marcos describe a Jesús como el conquistador poderoso, porque también cita algunas referencias, o comienza con la referencia de Isaías, y Juan el Bautista profetiza su venida. Vemos Marcos, un hombre observador, un hombre analítico, un hombre que camina con Jesús y que mientras ve los prodigios, las señales y todas estas cosas, todo esto lo va detallando y pone mucha atención en este gran discípulo que es Pedro. Recordemos que el libro de Marcos es uno de los 3 libros sinópticos que tiene mucho que ver con otros 2 más. Mi nombre es Isaac y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás orando, que tú estás obrando, Señor, que tú estás intercediendo por nosotros, que este tiempo, Señor, te pertenece, que nuestra vida, Señor, te pertenece. Señor, queremos darte la gloria, nada más. Queremos conocer tus escrituras, queremos conocer tus pasajes, lo que hiciste, Señor, porque como eres nuestro papá, queremos saber cómo vivió nuestro papá, qué hizo nuestro papá y por qué lo hizo. Sabemos que lo hiciste por amor, y por amor, Señor, nosotros estamos aquí ahora. Amamos, Señor, tu presencia, amamos, Señor, tu compañía. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en todo, Señor, y que nos dé la oportunidad, Señor, de ser personas en victoria el día de hoy. Que todo aquello que estaba detenido, Señor, pausado, todo aquello que estaba siendo bloqueado, Señor, en nuestras vidas, el día de hoy, Padre, se quite en el nombre de Jesús, y nosotros podamos caminar con autoridad, podamos caminar, Señor, con propósito, con objetivos claros, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y que todo lo que hagamos será próspero, todo lo que emprendamos dará fruto, Señor, porque tú, Señor, eres con nosotros. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Me da mucho gusto que están con nosotros y que cada mañana están tomando lectura, que están analizando un poquito la palabra junto con nosotros. Te puedo asegurar que esta lectura y que este tiempo se va a pasar tan rápido, pero tan rápido, que no nos vamos a dar cuenta cuando terminemos de leer toda la Biblia. Es un gran compromiso, pero también es una gran bendición. Mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca, y esto es Biblia con Café. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendice.